Buen día para todos, hermanos. El costo del perdón. Vamos a iniciar, hermanos, un mini estudio, por así decirlo, de manera reflexiva, en el libro de Filemón. Pero vamos a iniciar primeramente introduciendo el tema que se trata en Filemón. ¿Ya? No sé cuántos ya hayan leído esa carta. Es muy corta. Usted la puede leer 3 minutos, 2 minutos, 5 minutos, si la quiere leer bien detenidamente, pero es muy corta. Tiene apenas 25 versículos, que todos ellos están plasmados de un amor, de una ternura, de un cariño entre dos hermanos, quienes estuvieron en un momento distanciados por razones que estaban ajenos a ellos, pero que decidieron reconciliarse por una situación que ocurrió, por algo que vamos a estar meditando, si Dios lo permite, a partir del día de hoy. Pero quiero que primero abramos nuestras Biblias en Mateo capítulo 6, versículo 12. Mateo 6, 12. Mateo capítulo 6, versículo 12. Dice la palabra del Señor en ese pasaje que yo creo que muchos de nosotros hemos repetido cuando compartimos con alguien acerca del tema de la oración. Dice en el versículo 12: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. Por eso es que vamos a hablar de el costo del perdón. Yo sé que muchos de nosotros aceptamos y entendemos que el perdón de Dios es ilimitado, a excepción de dos enseñanzas que tenemos en las Escrituras, unas en labios de nuestro Señor Jesús, cuando dice que todo pecado es perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y luego en Juan, donde nos dice que hay pecado de muerte, por el que incluso el apóstol Juan dice que nosotros no debemos pedir. Pero de resto de ellos, la palabra nos enseña que el perdón de Dios es ilimitado, es completo y es sin acepciones. ¿Lo creemos o no? ¿O usted duda y dice, no, yo creo que esto no me lo perdonará el Señor? No, yo creo que el Señor sí me perdonó, pero esto no me lo perdonó. No, creo que todos nosotros creemos que el perdón de Dios es ilimitado, es completo y es sin acepciones. Pero cuando hablamos acerca del perdón humano, es decir, el perdón que nosotros damos, pareciera que la manera en la que Dios nos ha enseñado el perdón cambia en nuestra interpretación, porque nosotros sí le ponemos límite al perdón de Dios, porque nosotros sí hacemos acepción de personas, porque dependiendo de quién me haya hecho qué, yo decido si le perdono o no le perdono. El perdón de nosotros es parcial, es decir, perdonamos, pero tenemos frases como, pero no lo olvido. El perdón de nosotros está condicionado de en qué estado me encuentre. Si estoy bien, paso por alto la ofensa. Si no estoy bien, mantengo la ofensa. Y eso ha hecho que nuestras relaciones, como seres humanos, como familias o como hermanos en Cristo, se vean afectadas. Porque no hay coherencia entre lo que hemos recibido de Dios y lo que nosotros estamos supuestos a darle a nuestro prójimo. Incluso la música que nosotros escuchamos nos incita a un perdón parcial. No sé si usted ha escuchado canciones, no lo estoy invitando a esto, pero canciones que se volvieron muy famosas. El Santo Cachón. Que te perdone yo, que te perdone. Como si yo fuera el Santo Cachón. O sea, lo que está diciendo es, ¿tú crees que yo te voy a perdonar eso? No.
Canciones que le dicen al hombre, ¿para qué me pides perdón si lo volverás a hacer? Rosy Ward por ahí apareció, ¿no? Con esa canción. Canciones como que esto no te lo perdono porque me has herido el corazón. Entonces, esa es la manera en la que el mundo nos ha enseñado a nosotros a perdonar. Y tal vez uno diga, sí, es que la gente del mundo es así, pero ¿cuántos de nosotros todavía no seguimos guardando esos sentimientos, esos pensamientos que nos roban la bendición de estar en paz? Porque cuando nosotros no perdonamos, seguimos atados a esa persona. Seguimos atados al rencor, a la amargura, al resentimiento. Eso nos roba la bendición de poder restaurar las relaciones, no solo en el sentido horizontal, sino en el sentido vertical. Porque si yo no estoy bien con mi prójimo, ¿cómo puedo estar bien con Dios? Juan nos enseña, si no amáis a vuestros hermanos a quienes has visto, ¿cómo puedes decir que amas a Dios a quienes tú no han visto? Para poder tener una vida espiritual sana, por eso es que el Señor Jesús en esa oración, cuando los discípulos le preguntan que les enseñe a orar, ¿cómo deben orar? Jesús les enseña eso. Les enseña diciendo, mira, cuando ustedes le pidan al Padre, dígale, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Por eso es que ahí en el versículo 14 y 15 de Mateo, dice Jesús, porque si perdonan a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Pero escuche lo que dice el 15. Mas, si no perdonan a los hombres sus ofensas, ¿qué va a pasar? Entonces el perdón me conviene. Perdonar me conviene a mí, porque si yo no perdono, yo tengo un problema en mi relación con Dios. Si yo guardo el rencor a alguien, si yo guardo la ofensa, si yo guardo amargura, el resentimiento contra mi prójimo, tengo problemas en mi relación con Dios. Por eso el tema, el costo del perdón. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Traía unas diapositivas, no se pudieron abrir, pero se las estaré enviando para que usted pueda mirar unas palabras que son importantes, que espero nos ayuden a entender cómo es que nosotros debemos de perdonarnos con nuestro prójimo. Vamos a orar. Santo Señor y glorioso Dios, bendito, alabado y exaltado sea tu nombre. Te damos gracias, Dios, por permitir que en esta mañana podamos abrir tu palabra y podamos meditar, Señor, en cómo está nuestra relación con nuestro prójimo, para que así tengamos tranquilidad de que nuestra relación contigo no está siendo estorbada. Ayúdanos, Padre, a recibir con humildad y mansedumbre tu palabra para que ella sea implantada en nuestros corazones y que así podamos nosotros seguir creciendo en nuestra relación contigo, parecernos cada vez más a Jesús, poder ser sal y luz en este mundo y un reflejo de la gracia que tú has puesto en nuestras vidas. Abre nuestros entendimientos y corazones y concédenos, Señor, la atención y la reverencia necesarias para escucharte en estos momentos. Por medio de Jesús, en su nombre y para tu gloria te oramos y te damos gracias. Amén. ¿Qué es el perdón según la Biblia? Porque según nosotros ya tenemos una definición de lo que es perdón. Pero ¿qué es el perdón según la Biblia? Bueno, en el Antiguo Testamento se utilizan las palabras, o se utiliza la palabra capar, o que se pronuncia kafar. ¿Y qué significa esa palabra kafar? Bueno, significa cubrir, tapar, ocultar, expiar. Esa palabrita, kafar, ese verbo se utiliza en el Génesis 6:14,
cuando se está construyendo el arca. Si usted recuerda, cuando se está construyendo el arca, Dios le dice a Noé que debe cubrir, ¿qué cosa? El arca. Le dice, la vas a calafatear, la palabra es cafar, vas a cubrir el arca por dentro y por fuera. Y esa palabra es la que luego se utiliza también para hablar acerca del perdón. Se utiliza en Éxodo 25, cuando se está haciendo la mesa de la proposición, el arca, dice que la van a hacer de madera, pero luego la van a tener que cubrir con oro. La palabra es cafar, que se traduce como cubrir, ocultar, tapar o proteger. En Levítico capítulo 16, vaya Levítico por favor, porque esos textos no se van a estar proyectando, yo espero que nosotros, Levítico, gracias, sí aparecieron las diapositivas. Levítico capítulo 16, ahí están las citas. Usted puede luego ir a buscar Génesis capítulo 6, versículo 14 y Éxodo 25, donde se habla de la construcción del arca. Pero en Levítico capítulo 16, versículo 3, versículo 5, versículo 9, versículo 11, versículo 15, versículo 17 y versículo 18, miren las expresiones, pero son todas en la misma raíz, kafar. Versículo 3. Con esto entrará Aarón en el santuario con becerro para expiación. La palabra es kafar. Versículo 5. Y de la congregación de los hijos de Israel tomarán 2 machos cabríos para expiación. Versículo 9. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual yacerá la suerte por Dios y lo ofrecerá en expiación. Versículo 11. Y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación el becerro que es suyo. Versículo 15. Después degollará el macho cabrío en expiación. Versículo 17. Ningún hombre estará en el tabernáculo de reunión cuando él entre a hacer la expiación en el santuario hasta que él salga y haya hecho la expiación. Y el versículo 18, y saldrá al altar que está delante de Dios y lo expiará, y tomará de la sangre del becerro y de la sangre del macho cabrío y la pondrá sobre los cuernos del altar alrededor. ¿Por qué leer esos pasajes? Porque ahí se pronuncia el verbo kafar, expiar. Así que cuando Dios le dijo a Noé que calafateara el arca, lo que le dijo fue: expíala por dentro y expíala por fuera. Cúbrela por dentro, cúbrela por fuera. Oculta la madera para que esté protegida, protégela, guárdala. Eso es lo que le estaba diciendo en el arca. Y es lo mismo, el mismo verbo que se está utilizando para expiación. Esas palabras en hebreo nos dan a entender que perdonar es cubrir, ocultar y expiar los pecados o las ofensas de alguien para que haya reconciliación, para que haya comunión y para que la relación sea protegida. Tal vez usted dirá, bueno, ¿por qué es importante saber las definiciones? Porque es el lenguaje de Dios. No es el mismo lenguaje que nosotros aprendimos. El lenguaje que nosotros aprendimos está afectado por nuestra cultura, por nuestra sociedad, por nuestra vida, por nuestro pasado, por nuestras emociones. Por eso las canciones son el resultado del corazón del hombre. Pero el perdón es el resultado de un corazón que ha sido transformado por Dios. En el Nuevo Testamento se utilizan las palabras apiemi o afiemi y la palabra charizomai o jarizomai. Y esas palabritas significan soltar, liberar o cancelar una deuda, que es la palabra que se utiliza en Mateo 6:12.
Otro término importante es el charizomai. ¿Por qué? Porque nos habla acerca del perdón, pero del perdón divino hacia el hombre. Es el favor bondadoso e inmerecido de Dios para con el hombre. Y usted dirá, ¿y por qué es importante saber esto? Ahorita se va a dar cuenta por qué. En Mateo capítulo 26, versículo 28, recuerde que los mensajes quedan guardados en el Facebook, luego se estarán subiendo a YouTube, así que si usted le parece que voy un poco rápido, usted luego en casa se puede sentar y escucharlos nuevamente y tratar de entender un poco más, o si tiene dudas, con mucho gusto estamos dispuestos a dar respuesta a ellas. En Mateo capítulo 26, versículo 28 y en Lucas 1:77 dice de la misma manera o se utilizan el mismo verbo. Mateo 26, versículo 28 dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, y aparece la palabra ahí charizomai, para remisión de los pecados. Y en Lucas capítulo 1, versículo 77, dice, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón. Allá aparecía remisión y acá perdón, es la misma palabra, la misma raíz, charizomai. Aquí se utiliza esta palabrita apiemi o charizomai, que indica enviar lejos, pagar una deuda para liberar al ofensor. Eso es lo que aparece allí. La idea que transmite es enviar lejos, como nos dice en Isaías, que Él envía lejos nuestros pecados. Pagar una deuda para liberar al ofensor o al deudor. Por eso es que en Mateo 6:12, la oración que Jesús nos enseña nos dice, y perdónanos nuestras ¿qué? Nuestras deudas. Porque el pecado es ¿qué? Una deuda. Cuando alguien me hace algo a mí, me hizo algo que me va a costar. No necesariamente las deudas económicas, porque si me robó, me está haciendo doble agravio. Primero me va a costar porque tengo que perdonarle, y segundo me va a costar si yo no voy a tomar en cuenta su deuda. Pero lo que está hablando acerca de nuestras deudas es que aquel que peca contra nosotros ahora ha generado una deuda, porque si yo lo voy a perdonar, yo voy a tener que pagar el precio. En Efesios capítulo 4, versículo 32, y luego Colosenses 3:13, Efesios 4, verso 32, Pablo ya escribiéndole a la iglesia del Señor, diciéndonos cómo debemos vivir. Si usted lee el versículo 17, arribita hay un título que, ustedes saben que los títulos no son inspirados, a veces coinciden, a veces no. Este coincide con lo que Pablo está diciendo, dice, la nueva vida en Cristo. Entonces, ¿cómo es la nueva vida en Cristo? Dentro de esa nueva vida en Cristo está el versículo 32. Antes, sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdónense unos a otros, escuche, como Dios también los perdonó a ustedes en Jesús o en el Cristo. Perdónense unos a otros como Dios también los perdonó a ustedes. Y en Colosenses capítulo 3, versículo 13, dice la palabra del Señor, sopórtense unos a otros y perdónense unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo los perdonó, así también háganlo ustedes. Aquí se utiliza la palabra charizomai, derivada o más bien compuesta por charis. ¿Y qué significa la palabrita charis? Es gracia, que se traduce como
Dios también nos perdonó de pura gracia. ¿Qué quiere decir gracia para nosotros? ¿Qué significa para usted cuando escucha la palabra gracia? Dios tuvo gracia para conmigo. Que Dios nos ha dado algo que nosotros no merecemos. Justicia es darle a cada quien lo que merece. Misericordia es no darle a cada quien lo que se merece. Pero gracia es darle a alguien lo que no se merece. Y eso es charizomai o charizomai. Dios nos perdonó sin que nosotros lo mereciéramos. El perdón nuestro es si merece que yo lo perdone. Yo voy a perdonar a alguien si lo merece. Si no lo merece, ahí lo voy a tener amarrado y atado conmigo. Ahí voy a estarle guardando el rencor y el resentimiento. Porque no entiendo que cuando Dios habla de perdón es enviarlo lejos, es ocultarlo, es taparlo, es cubrirlo, es protegerlo, es expiarlo, es remitirlo, es perdonar, pero en la manera de Dios. Porque Colosenses y Efesios nos dicen eso. Como Dios me perdonó, debo perdonar. De la manera que Dios me perdonó en Cristo, debo perdonar. Por eso es importante entender, hermanos, las palabritas en su contexto original. Porque nos está diciendo de que el hombre sin Dios no puede hacer esto. Pero el hombre que ha sido transformado por Dios y que ahora tiene en su vida el Espíritu Santo, ahora sí puede perdonar a la manera de Dios. Hermanos, de la misma forma en que Dios nos ha perdonado a nosotros, es que Dios nos enseña que nosotros debemos darle ese perdón a la persona que nos ha ofendido, agraviado, afectado, herido, defraudado, traicionado o lastimado. Si usted resume y toma todas esas palabritas, todo eso es lo que nosotros le hemos hecho a Dios. Todos nosotros ofendimos, agraviamos, afectamos, herimos, traicionamos, defraudamos y lastimamos a Dios con nuestros pecados. Jesús sufrió el castigo de nuestros pecados. Nosotros somos la razón por la que Cristo vino y murió y sufrió en nuestro lugar. Y ahora el Señor nos dice, así como yo te perdoné a ti, así debes tú perdonar a quien te ha agraviado y te ha ofendido. No, yo no lo quiero hacer. Bueno, yo voy a perdonar tus pecados de la manera en la que tú perdonas a quienes te ofenden. Estamos en problemas. Si yo voy a perdonar al hombre a la manera mía, voy a tener problemas en mi relación con Dios, en el perdón que yo espero recibir de Dios. Ahora sí vamos a entrar al libro de Filemón. Espero que esa larga introducción acerca de lo que la Biblia habla sobre el perdón nos haya servido como base y antesala para entender ahora de una mejor manera lo que nos enseña la carta a Filemón. Alguien decía que en ocasiones las cosas se ven dependiendo de los lentes que nos pongamos. Y creo que se ven mejor cuando nos ponemos los lentes de Dios. No sé si le ha pasado que usted puede tener un problema de visión y el del lado, usted no trajo sus gafas y el del lado tiene gafas y usted dice, me las voy a poner, a ver si veo. Y no ve. Y uno dice, ¿y por qué no veo? Porque no es la misma fórmula, ¿sí o no? No tenemos el mismo problema. Pero cuando todos nosotros nos ponemos los lentes de Dios, esos se adaptan a cualquier visión, a cualquier problema. Porque ya empiezo a ver las cosas, no a la manera del hombre, no a mi manera de pensar, sino a la manera de Dios. En Filemón capítulo 1, vamos a leerlo, es muy corto este único escrito, este único capítulo, por así decirlo.
Dice, Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios, haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy, Pablo, ya anciano y ahora, además, prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte. Tú, pues, recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que, si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo, y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Éprafas, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Ya usted puede decir, me leí una carta del Nuevo Testamento, completica. Una carta breve, pero cargada, hermanos, de una emoción, de un amor, de un afecto, de una misericordia, de una humildad y de una mansedumbre que solamente pueden salir de un corazón lleno de Dios. Vamos a hablar, hermanos, en este primer punto de lo que es el costo del perdón. Porque esta historia nos enseña que perdonar tiene un costo que no va a pagar el ofensor, sino que va a pagar el ofendido. Es contradictorio, ¿no? En ese sentido. Porque el costo del perdón no es que quien me ofendió va a pagar el precio, sino que la persona que ha sido ofendida va a pagar el precio. Pero va a pagar el precio si el ofensor se ha arrepentido de todo corazón. Porque no se puede perdonar a quien no está arrepentido. Usted dirá, hermano, pero la Biblia nos enseña que Dios perdona a todos. Usted no ha leído la Biblia. El Señor Jesús dijo, si no se arrepienten, en sus pecados van a morir. O sea que no es que el Señor, y perdón que utilice esto, no quiero que de pronto se lleve usted una idea errada. Simplemente que usted a la luz de la Biblia pueda entender algo, y si no lo entiende, con mucho gusto se lo explico. Cristo murió para perdonar los pecados de aquellos que se arrepintieron, no por los de todo el mundo. Porque si yo digo Cristo murió por los pecados de todo el mundo, entonces nadie se condenaría. Nadie se condena. Si Cristo pagó por los pecados de todo el mundo, ¿quién se va a condenar? Si la paga del pecado es muerte. Cristo murió para perdonar los pecados de todos, pero de todos los que se arrepienten. La persona que no se arrepiente no es perdonada, por eso va a ser condenada. Y la palabra nos enseña, de la manera que Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes.
La persona que paga el precio lo paga cuando el ofensor está verdaderamente arrepentido. ¿Qué quiere decir? ¿Que entonces el ofendido va a guardar rencor? No. El ofendido lo que va a hacer es dejar eso en manos de Dios, pero yo no le puedo otorgar un perdón a quien no está arrepentido. Para yo ser perdonado tengo que arrepentirme de corazón. Si no, como le ocurrió a alguien en una ocasión, se le liberó por su culpa, pero la persona no aceptó el perdón. Y lo iban a llevar a la horca. Y un abogado tan bueno convenció al jurado y al juez de que este hombre era inocente, pero este hombre sabía que era culpable. Así que se le envió la carta de indulto, de perdón, y él dijo, no la acepto. Dijeron, pero es que está firmada por el presidente. Dijo, no me importa por quién esté firmada. Un perdón no le sirve a quien no está arrepentido, y yo no me arrepiento de mis culpas. Y lo mataron. Es lo mismo, hermanos. El precio lo vamos a pagar cuando alguien verdaderamente y de corazón está arrepentido. Es la única manera en la que esa persona va a ser liberada de su culpa. Si ella no se ha arrepentido de corazón, aunque pida perdón, su culpa va a permanecer sobre él. No va a ser libre. Yo voy a ser libre, porque yo no voy a tomar en cuenta eso y lo voy a dejar en manos de Dios. Pero aquel que ofendió, aquel que pecó, no va a ser libre, porque seguirá cargando el pecado en su corazón. Porque sin arrepentimiento no hay remisión de pecados. No sé si se entendió, hermanos, o no sé si quedaron confundidos. No lo sé. Y lo vamos a ver ahorita en el libro de Filemón. ¿Ya? Que para pagar el precio y que la persona quede libre, es decir, para condonar su deuda, la persona debe estar arrepentida de corazón. Si no, esa persona seguirá llevando el peso de su pecado, no importa dónde esté. Yo estaré libre, porque yo no soy el ofensor. Yo fui el ofendido, pero yo voy a decidir dejar eso en manos de Dios, como lo hizo Jesús, como lo hizo Esteban. Jesús dijo, Padre, no le tomes en cuenta su pecado. Esteban dijo, Señor, perdona sus pecados. Él los dejó en manos de Dios. No quiere decir que por las palabras de Jesús y por las palabras de Esteban, todos los que estaban ahí fueron perdonados. Si ellos no se arrepintieron de sus pecados, seguían cargando el peso de su culpa. Porque las palabras no liberan. Lo que libera es que la persona esté arrepentida y que aquel que fue ofendido esté dispuesto a pagar el precio por liberarle de su culpa, por perdonarle su ofensa, su agravio o el daño. Ahora, ¿quién era Filemón? ¿Quién era Filemón? Bueno, el nombre significa aquel que es hospitalario. Es una palabra compuesta por fileo y menón, que lo que significa es aquel que es amado por Dios, o aquel que ama a Dios, o aquel que ama a los extraños, aquel que tiene afecto, aquel que tiene cariño. Este hermano era un creyente de la ciudad de Colosas y la iglesia se reunía en su casa. ¿Por qué? Porque lo podemos ver nosotros en Colosenses 4, versículo 9. No pierda Filemón, pero vaya un momentico a Colosenses 4, versículo 9. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Colosas y dice, con Onésimo, aquí aparece Onésimo nuevamente, el mismo de la carta de Filemón, amado y fiel hermano, que es uno de ustedes, todo lo que acá pasa os lo hará saber. Si Pablo envió a Onésimo a su amo, y Pablo en Colosenses dice que Onésimo es uno de ellos, o sea, uno de Colosas, y cuando Pablo le escribe a Filemón, le dice que un saludo a la iglesia que está en tu casa, quiere decir de que posiblemente la iglesia de Cristo en Colosas se reunía en la casa de Filemón. ¿Por qué? Porque si él tenía esclavos, era un hombre rico. Y por ser un hombre rico, tenía una propiedad grande en donde la iglesia se pudiera congregar.
Este pasaje ha sido mal utilizado para algunos y decir, yo no me voy a volver a reunir allá y nos vamos a reunir en mi casa. Y mire que en la casa de Filemón se reunían. Es una mala interpretación. Pablo no está hablando acerca de eso. Pablo está enviando un saludo a la iglesia que está en tu casa, que se reúne en tu casa, que se congrega en tu casa, que moran en tu casa, cuando la iglesia ha decidido tener comunión. Así que si Pablo envía a Onésimo a su amo, y Onésimo es de Colosas, y la carta a los colosenses menciona a Onésimo, entonces Onésimo es de Colosas, Filemón es de Colosas. ¿Está claro hasta ahí? ¿Sí? ¿O quedaron confundidos? No, yo creo que, espero que esté claro. La iglesia, hermanos, que se reunía en este lugar, algunos dicen, no, es que se refiere a la familia. A Apia, que posiblemente era su esposa, no lo dice, y Arquipo, que posiblemente era su hijo y era el ministro de la congregación. La Biblia no lo dice. Él menciona esos nombres, como menciona en otras cartas a otros nombres. ¿Ya? Pero el hecho de que él diga que está enviando un saludo fraternal a Filemón e incluya a la iglesia, vamos a ver por qué lo menciona, que no es como nosotros a veces hemos interpretado, que está hablando de que no importa, yo mañana dejo de congregarme y no voy a formar una división, simplemente me voy a reunir en mi casa. Y ahí está Filemón, hermano, para prueba de que yo lo puedo hacer. Es la misma mala interpretación de Mateo 16, 18, 15, 18. 18, 15, perdón. Cuando nos dice, donde estén 2 o 3 reunidos en tu nombre, ahí estás tú. Ahí está, hermano. Si habemos 2 o 3, ahí está el Señor. Pero el pasaje está hablando es de reunirse para un asunto de disciplina contra un pecador. Que 2 o 3 se ponen de acuerdo en eso, ahí estuvo el Señor aprobando esa disciplina. Pues pasajes a veces mal sacados de contexto, que yo espero nos ayuden a entender un poquito mejor esto. Ahora, es interesante, hermanos, que Pablo utilice la expresión y a la iglesia que está en tu casa, porque la carta es muy personal. Es una carta muy personal, no está dirigida en sí, en principio, a una iglesia en general, sino que es una carta como una conversación privada. Pero Pablo decide mencionar a la iglesia que se reúne en su casa. Quiere decir de que esta carta iba a terminar siendo leída en público. No era que Filemón la iba a leer allá y la iba a leer y, esto es lo que Pablo quiere que yo haga, bueno, lo voy a hacer yo. No, el hecho de que él le diga, y saludos a la iglesia que está en tu casa, lo que le está diciendo es, esa carta tiene que ser leída por toda la iglesia. Toda la iglesia debe conocer esta carta. ¿Para qué? Para dejar un precedente práctico de cómo nosotros debemos perdonarnos como familia o en la carne o como familia en la fe. Porque si se hizo público, todos los que están reunidos van a escuchar y van a ver la situación de Filemón y Onésimo y van a decir, esto es lo que debemos hacer cuando alguien nos ha ofendido, cuando alguien nos ha agraviado, nosotros tenemos que perdonar así. Pero también nos enseña algo más. El hecho de que lo que hizo Onésimo se escriba en esa carta y se aluda de que va a ser leída por toda la iglesia, nos está enseñando de que el pecado, en este caso de Onésimo, fue público, así que cuando un pecado es público, afecta a toda la iglesia. No es lo mismo si tú en tu casa tuviste un disgusto con tu esposa y la ofendiste o ella te ofendió. No tienes que venir el domingo acá y decir, hermanos, quiero confesar que yo el martes pasado ofendí a mi esposa. Pero si fue un pecado público, que las personas se dieron cuenta, que lo vieron, que ha traído un mal testimonio, que las personas conocen a los implicados, a los afectados y lo relacionan con la iglesia, entonces ese pecado debe ser expuesto públicamente para que por medio de un arrepentimiento público y de corazón o genuino, las relaciones sean restauradas y el buen testimonio de aquel que pecó públicamente sea restaurado públicamente. Por eso es que usted a veces ha visto que hermanos
se expone su pecado público y otros no. Y usted dirá, ¿por qué? Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Por qué con unos sí y con otros no? Porque no es lo mismo un pecado que es público y que afecta a la iglesia, el buen nombre de la iglesia, que trae vituperio al pueblo de Dios, y un pecado que se queda entre dos hermanos que lo pueden solucionar ellos. Ah, pero es que yo me di cuenta porque un hermano me contó. Pues ya sumaron otro pecado y es la murmuración, que nunca debió haber ocurrido. Porque si ellos solucionaron ese pecado, debía quedarse allí. Pero si tú estás hablando del pecado de alguien particular, entonces ya incurrimos en murmuración. Ahora, ¿quién era Onésimo? El nombre Onésimo significa útil o provechoso. Onésimo era un esclavo de Filemón que escapó de su casa y viajó bien lejos. Imagínense, viajó desde Colosas, que es la parte de la zona de Galacia, hasta Roma. O sea, él se fue bien lejos. Como hay algunos que a veces hacen cosas indebidas, y me voy bien lejos donde no sepan que yo estoy para que no me tengan que reprender por mi pecado. Este hombre huyó de su amo hasta Roma. En Roma se convierte o es convertido por Dios durante la estadía de Pablo. Porque recordemos que al apóstol Pablo se le permitía predicar el Evangelio. Mire, vaya a Hechos capítulo 28, versículo 30. Hoy vamos a leer bastante, me perdonan hermanos. Que no se proyecten los textos, sino solamente las citas. Pero le quiero animar amorosamente a que usted haga uso de esa Biblia tan costosa que compró, para que no se le vaya a pasar las hojas sin haberlas leído. Hechos 28, versículo 30 al 31, dice la palabra del Señor. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada. Está hablando de lo que él estaba viviendo en la prisión en Roma. Y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. ¡Qué bendición! Que Pablo, a pesar de que era un prisionero, podía seguir predicando el Evangelio. Y fruto de esa predicación se convierte Onésimo. Este hombre que viajó desde Colosas, huyéndole a su amo, y allá en Roma termina encontrándose con la salvación de su alma. ¿Qué pudo haber ocurrido en la vida de Onésimo mientras estaba en Roma? Bueno, recuerden que él es un esclavo, y a los esclavos se les identificaba de varias maneras. Uno, la ropa, pero había otra manera, era que les perforaban las orejas. Cuando las personas veían a alguien perforar la oreja, este es un esclavo, porque eso se hacía. Era una forma de identificar a los esclavos. Entonces, identificar a un esclavo era un poco fácil en la época. Las personas no le iban a dar trabajo muy fácil, porque cuando se liberaba a un esclavo, no simplemente se le decía, bueno, ya se puede ir. Se le entregaba, ¿qué? Una carta firmada por aquel que lo liberaba. Se le entregaba una carta. Y él podía llegar a cualquier parte y lo miraban, pero tú eres esclavo. Y él sacaba su carta y decía, pero fui liberado por mi amo. Alguien me compró. Alguien pagó por mi liberación. Yo soy libre. Miren, aquí está mi carta. Pues Onésimo no tenía esa carta. Onésimo es un hombre en una ciudad cosmopolita de la época, que era el centro del Imperio Romano. Y allá no tenían los mismos ojos para con los esclavos. Estaba viendo un documental en estos días acerca de Roma, y decían que en Roma existía el racismo, el fascismo y el nazismo. Todos estaban allí involucrados. Y cuando ellos veían a una persona de escasos recursos, no era como muchos que decimos, ay, pobrecito, vamos a ayudarle. Cuando lo veían, le volteaban, no se le acercaban, no lo recibían en casa. Muchos de ellos incluso pedían que aquellas personas fueran eliminadas de la ciudad, porque traían un mal aspecto para los visitantes. Así que Onésimo no era bien visto en este lugar. Onésimo es un esclavo que está huyendo de su amo, y que para poder estar en ese lugar tuvo que haber hecho cosas indebidas,
Posiblemente el dinero se le había terminado, porque para viajar a Roma no era gratis. Allá no podía irse gratis. Mire, yo voy para Roma, ¿será que me lleva? No. Él tuvo que haber comprado un pasaje, haberle pagado a alguien que lo pudiera llevar hasta ese lugar. Tal vez tuvo temor de que alguien se enterara de que era un fugitivo y que lo volvieran a llevar preso o que lo pudieran matar. Porque en esa época los esclavos eran solamente una herramienta. Y si alguien era un esclavo y había hecho algo malo contra su amo, el amo tenía lo que es el derecho absoluto sobre su vida. Y podía ponerlo a aguantar hambre, podía enviarlo a la cárcel o podía castigarlo hasta la muerte. Esa era la condición de Onésimo. Ese es Onésimo, un esclavo, posiblemente ladrón y fugitivo, que se encuentra ahora en la ciudad de Roma. Ahora, ¿cómo supo Pablo que era esclavo de Filemón? Porque Pablo lo devuelve a su amo. ¿Cómo sabía Pablo que este esclavo era de Filemón? Algunos dicen, porque Pablo conocía a Filemón, conocía la iglesia en Colosas y conocía a Onésimo. Bueno, puede ser, pero Pablo en Colosenses capítulo 2 dice, quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por todos los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. Algunos aluden a que Pablo nunca conoció personalmente la iglesia en Colosas, conoció a hermanos de Colosas, conocía la información de la iglesia en Colosas, o si conoció a algunos, no los conocía a todos. ¿Qué es lo más posible que haya ocurrido en la vida de Onésimo para que Pablo se haya enterado de quién era él y a quién le pertenecía? Bueno, en Hechos capítulo 19, versículo 18 y 19 tenemos una posible razón, y es que cuando Onésimo tuvo el encuentro con el Señor, su vida cambió, su manera de pensar cambió, por haber obedecido el Evangelio. En Hechos capítulo 19, versículo 18 y 19, dice la palabra del Señor, y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hecha cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. ¿Qué hicieron las personas que estaban en Éfeso cuando entregaron sus vidas al Señor, cuando se arrepintieron? ¿Qué venían haciendo? Daban cuenta de sus hechos. Es decir, contaban su vida, contaban qué los llevó al Señor, expresaban públicamente sus pecados, confesaban sus pecados, porque la palabra confesar en el idioma griego es homolegeo. Homo, lo mismo, legeo, decir. Decir lo mismo, es decir, si Dios le llama pecado, yo no le llamo error. Si Dios le llama fornicación, yo no le llamo hermano, fue una caída. Si Dios le llama adulterio, yo no le llamo una canita al aire. Si Dios le llama robo, yo no le digo, me lo llevé sin querer, se me había olvidado pagártelo. Si Dios le llama murmuración, yo no le digo, ay hermano, se me escapó de la lengua. Confesar es decir lo mismo. El problema de nosotros es que nos da vergüenza confesar nuestro pecado, cuando la vergüenza más grande debió haber sido haberlo cometido. Pues la vergüenza más grande no es confesarlo, la vergüenza más grande es haberlo cometido, porque es la ofensa contra Dios. Es la ofensa contra Dios. Si yo quiero de verdad que mi relación con Dios y la relación con mi prójimo sea restaurado, yo debo confesar mi pecado, decir y llamarle pecado a lo que Dios le llama pecado. Posiblemente Onésimo le contó a Pablo, cuando él entendió de que ahora tenía una nueva vida en Cristo, posiblemente él entendió, pero ¿y qué pasó con todo lo que yo hice atrás? Sí, yo sé que Dios me lo perdona,
pero yo sé que le causé un agravio a mi amo Filemón. Yo sé que le dañé, yo sé que le ofendí, yo sé que traicioné su confianza, yo sé que le robé, yo sé que lo defraudé, yo sé que lo agravié. Posiblemente Onésimo, acusado por el peso de su conciencia, quiso buscar ayuda de qué hacer en esa situación. Y Pablo, al enterarse de que es de Colosas y que él conoce a Filemón, entonces es que le da las indicaciones que vamos a ver, si Dios lo permite, el próximo domingo, no hoy, que es volver a donde su amo, pero ¿en qué condiciones? Ahora veamos nuevamente a Filemón, porque Onésimo es el ofensor, Filemón es el ofendido. ¿Quién puede estar dispuesto a pagar el precio y perdonar? Porque Pablo le está diciendo a Filemón que él debe perdonar a Onésimo, que debe liberarlo de su culpa, que no debe tomarle en cuenta el agravio, ni siquiera el dinero que se haya robado. Pablo le dice, mira, si él te robó algo, ponlo a mi cuenta, no se lo vayas a cobrar a él, ponlo a mi cuenta, yo lo voy a pagar. A él no le vayas a estar recordando, acuérdese Onésimo, usted me robó, ojo que yo vea, lo tengo entre ceja y ceja. No, tú lo vas a tener que liberar, tú vas a tener que ocultar esa ofensa, porque el amor cubre multitud de pecados. Tú vas a tener que liberarlo a él de la culpa, que él ya no sienta que tiene una culpa encima. Tú vas a tener que expiar su ofensa, tú vas a tener que remitir su pecado, tú vas a tener que proteger esa relación para que pueda haber reconciliación. Por eso la importancia de todas esas palabritas que vimos en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento que se refieren a perdón. Porque eso era lo que tenía que hacer ahorita Filemón. Pero ¿quién está dispuesto a pagar el precio de perdonar? Si usted recibiera la carta y no fuera porque le robaron, sino porque usted sufrió otro tipo de ofensa, como que le mataran a su hijo. No digo que a su esposo, porque tal vez usted lo deseaba y dice, ay, me hicieron un favor, pero de pronto a su hijo sí. Pronto con su hijo usted dice, y que después de matarle a su esposo, la persona venga y a su hijo le diga, mira, discúlpame, o perdóname, yo quiero tener una buena relación contigo. ¿Usted qué haría? No sé si ha escuchado la historia de un hermano, que un hombre asesinó a su hijo. Él fue llevado a la cárcel. Este hermano era un predicador. Él decidió visitar a aquel que había asesinado a su hijo a la cárcel. Habló con él, conversó con él, le predicó el evangelio. Este hombre se convirtió, pagó cárcel, no sé si fueron 15 años de cárcel, y cuando salió se convirtió en el compañero de misiones de aquel padre a quien este hombre le había matado a su hijo. Y él cuenta su historia y tienen una buena relación. ¿Lo haríamos nosotros? Ese es el poder de Dios obrando en el corazón del hombre. Eso es lo que Pablo le va a decir a Filemón que él debe hacer para con Onésimo. Pero ¿quién puede pagar el precio de perdonar? Alguien que esté lleno del Espíritu Santo. Si usted vuelve a Filemón, versículos 5 al 7, miren la descripción que hace Pablo de Filemón. Dice, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en ustedes por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. ¿Quién puede pagar el precio? Alguien que está lleno de Dios. Y alguien que está lleno de Dios está lleno de amor, está lleno de fe, está lleno de consolación, está lleno de humildad y está lleno de servicio. Esa es una persona que está dispuesta a pagar el precio. Si yo no estoy en esa condición, me es difícil perdonar. Para yo poder perdonar de la manera en la que Dios me perdonó a mí en Cristo, yo debo estar lleno del Espíritu Santo.
Porque si usted lee Colosenses 3:12, nos dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad. Y ahí donde sigue el verso 13, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Que si tenemos alguna queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también lo hagamos. Yo no puedo perdonar a mi hermano como Cristo me perdonó si yo no estoy lleno del Espíritu Santo. Si yo no estoy lleno de humildad, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de fe y de amor por el Señor. No puedo, hermanos. Por eso es que Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 contrasta, hermano, la actitud de alguien que está viviendo en la carne con alguien que está viviendo en el Espíritu. Gálatas 5, 22 y 23 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero si usted se devuelve al versículo 19 y versículo 20 nos dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, y escuche la lista del 20, idolatría, hechicerías, enemistades, celos, pleitos, iras, contiendas y disensiones. ¿Cómo está el corazón del uno y cómo está el corazón del otro? Para yo poder perdonar de la manera que Cristo me perdonó, debo estar lleno del fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad. Pero si lo que hay en mi corazón es pleitos, iras, celos, contiendas, disensiones y envidias, yo no voy a perdonar de la manera que Cristo me perdonó. No lo puedo hacer, hermanos. Me va a ser muy difícil. Por eso, si tú estás cargando en tu corazón amarguras y resentimiento contra alguien, no estés siempre pensando en lo que él te hizo. Piensa en cómo está tu corazón. Pensemos en cómo está nuestro corazón. Porque el problema está acá. No está afuera. Está aquí. De lo que hay en mi corazón es lo que va a salir. Si yo estoy lleno de la carne, lleno de celos, de ira, de contiendas, de pleitos, de disensiones, de amargura, de resentimientos, no puede salir paz, misericordia, benignidad, humildad, mansedumbre. No puede salir. Es tan sencillo como esto, hermano. Vete para la casa ahora. Bueno, no vaya a hacer el experimento, porque después me acusan a mí que tuvieron un problema. Pero haz de cuenta que tú te vas para la casa y te sirven una pasta de comer, ¿no? O sea, espaguetis, conchitas, corbatines, tornillitos, cubitos, lo que le sirvan. Y tú decides un aderezo para eso. Imagínate que tú tienes allí en tu mesa la salsa ketchup, la de tomate, y tienes al lado la crema de dientes que se te olvidó y la dejaste en el comedor. Pues, aunque tú creas que con la pasta de dientes tú le vas a echar y te va a salir salsa de tomate, ¿qué te va a salir? ¿Qué va a salir? Crema de dientes. Así tú digas, no, pero yo en mi mente creo que de aquí me va a salir salsa de tomate, mayonesa o salsa de ajo porque es blanquita. No, va a salir crema dental. De lo que yo esté lleno, de eso va a salir. Yo no voy a poder perdonar de todo corazón a mi hermano, a cubrir, a tapar, a enviar lejos, a expiar, a remitir, a proteger, a reconciliarme con ese hermano, si lo que hay en mi corazón son pleitos, iras, contiendas, amarguras y resentimientos. No puedo, hermanos. No lo digo yo, para que no piensen, el hermano está juzgándome. No lo digo yo. Romanos capítulo 8, vaya por favor a Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8. Dice la palabra del Señor. Romanos 8, del 5 al 8.
Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Ya vimos lo que es las cosas de la carne, ¿cierto? Pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, disensiones, herejías, homicidios, borracheras, orgías, fornicaciones, adulterios, lascivias. ¿Qué son las cosas del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, humildad, mansedumbre. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne, es decir, las decisiones de la carne, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pregunta: cuando yo perdono a alguien de todo corazón, ¿a quién agrado? A Dios. Pero si yo estoy en la carne, no puedo agradar a Dios porque no puedo perdonar de todo corazón. Es difícil. Porque mi carne no se sujeta a la ley de Dios. Dios me dice, mira, perdónalo de todo corazón, y mi carne me dice, ¿cómo se te ocurre? ¿Así de fácil lo vas a perdonar? ¿Así tan sencillo? ¿Ya porque te dijo perdóname, ya? ¿Y él no va a sufrir? Mira cuánto has sufrido tú. Mira lo que has sentido. Mira cómo te ha dolido. Mira la vergüenza que has llevado. ¿Y la persona entonces no va a sufrir nada? No, no lo vas a perdonar. Los designios de la carne son enemistad contra Dios. No se sujetan a la ley de Dios. Y cuando no perdonamos a la manera de Dios, no podemos agradar a Dios. Nos vamos a agradar a nosotros mismos, porque a mí me agrada perdonar de mi manera. Yo te voy a perdonar, pero... Entonces le ponemos ahí matrícula condicional. Vuélvelo a hacer y verás lo que va a pasar. No podemos, hermanos, si estamos llenos de la carne. Dios quiere que nosotros estemos dispuestos a perdonar y a pagar el precio, pero que lo hagamos de corazón. ¿Qué había pasado entre Onésimo y Filemón? Bueno, por lo que describe Pablo, posiblemente al fugarse lo robó, porque el versículo 18 y 19 de Filemón, que ya lo citábamos ahora, menciona dinero. Si algo te robó o te debe, ponlo a mi cuenta. Y Pablo le exhorta amorosamente a Filemón para que le perdone la deuda a Onésimo. No lo obliga, le dice, te ruego por mi hijo Onésimo. Perdónalo. Pasa por alto esa deuda. Por eso es que Jesús nos enseñó que perdonar cuesta. Por eso en esa oración de Mateo 6:12, perdona nuestras deudas como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Porque vamos a tener que pagar el precio. Alguien tiene que pagarlo, pero no de mala gana. Porque a veces queremos pagar, pero de mala gana. A veces somos de las personas que tenemos una deuda, alguien nos cobra y nos enojamos con el que nos cobra. ¿No le ha pasado? A mí me ha pasado. A mí un señor hasta un día me dijo, haga lo que quiera, pues yo no tengo plata y no le voy a pagar. Bueno, me tocó embargarle un carro. Gracias a Dios alcancé a recoger de 7 millones como 1.200.000. Pero no se perdió todo. Pero esas fueron sus palabras. Después de que le enviaba correas y le enviaba correas y le enviaba correas, un día decidió no pagar. Dijo, y no le voy a pagar, y haga lo que quiera. A veces nosotros actuamos así. Somos deudores y nos enojamos. Y aquel que recibe la ofensa dice, bueno, la voy a pagar, pero ahí te la pago. De mala manera. No, no es la manera en la que Dios quiere que perdonemos. Dios quiere que nosotros perdonemos con todo nuestro corazón, con una buena actitud, no riéndonos, pero sí con una actitud en la que está dispuesta a que haya reconciliación. Ahora, cuando usted piensa en Onésimo, ¿en qué clase de hermano piensa usted? O sea, si hubiera un Onésimo aquí en la congregación, ¿cuáles serían sus pensamientos hacia él? Y usted escuchara que ese hermano se fue de aquí y se le robó algo a un hermano y se fue. ¿Qué pensaría usted de ese hermano? ¿Con qué ojos lo vería?
¿Qué idea se haría usted de él? ¿Qué reputación tendría entre nosotros? Bueno, hermanos, cada uno de nosotros es un Onésimo. Escuche, cada uno de nosotros es un Onésimo, porque el pecado nos convirtió en inútiles. En Romanos 3:9 en adelante dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Todos nos hicimos inútiles. El pecado nos convirtió en onésimos. Todos nosotros, hermanos, es la historia de nuestra vida, la vida de Onésimo. A veces queremos pensar, ay, yo soy Filemón, hermano, yo he perdonado tanto. A mí me ha tocado pagar tanto, yo soy Filemón. No, hermanos. Qué bueno si usted ha actuado como Filemón. Pero la realidad es que todos nosotros hemos sido onésimos. Y se lo voy a demostrar sencillamente. ¿Usted alguna vez ha mentido? ¿Usted alguna vez ha robado? No, hermano, nunca, ni de chiquito, seguro. Un borrador, un lápiz, un sacapuntas, un cuaderno, la lonchera de un compañero, las monedas de la abuela, de la mamá, de los tíos. ¿No hemos robado alguna vez? ¿No hemos defraudado a nadie? ¿Usted no ha defraudado a nadie? ¿Usted nunca ha traicionado en su vida? Todos somos onésimos. Todos somos onésimos. Así que la próxima vez que nosotros pensemos en Onésimo, pensemos en nosotros. Porque eso fue lo que nos llevó arrepentidos al Señor. Eso fue lo que nos llevó a Dios. Si nosotros no fuéramos Onésimo, nunca hubiéramos ido a Dios. Pero a Dios nos llevó el que nosotros habíamos defraudado a Dios. Le hemos robado su gloria cuando hemos vivido para nuestros propios deleites y placeres. Hemos traicionado al Dios que nos creó y que nos ama y que nos provee todos los días, y lo hemos traicionado por los ídolos del mundo. Hemos agraviado a nuestros hermanos con palabras, con ofensas, con actos. Todos nosotros, hermanos, somos un Onésimo. Cuando nos alejamos de Dios, de la misma manera que Onésimo se alejó de Filemón, y cuando estábamos en ruina, vinimos donde Dios. ¿Filemón era un mal amo? ¿Usted qué piensa? ¿Sería que Onésimo tenía razones y dijo, yo me voy porque aquí me maltratan, me humillan, este hombre es cruel, sanguinario? No, yo por eso me voy. Porque posiblemente muchos nos vamos o muchos tomamos decisiones y el malo es el que se queda. El malo nunca es el que se va, es el que se queda. Posiblemente si a Onésimo le hubieran preguntado en otras circunstancias, hubiera dicho, no, es que yo me volé porque es que allá era difícil la vida con Filemón. No, Filemón era malo, ¿usted por qué no lo conoce? Pregunta, ¿era Filemón un mal amo? Si hubiese sido un mal amo, Pablo nunca hubiera mencionado esas actitudes positivas de Filemón. Amoroso, hospedador, consolador, lleno de fe, lleno de paciencia, un hombre servicial. No era un mal amo. Pero Onésimo decidió fugarse, traicionar la confianza y robarle. Escúchame, amigo. Cuando digo amigo me refiero a los no creyentes. Tú eres un Onésimo, porque Dios es el ser más perfecto, amoroso y bondadoso que tú puedas conocer. Y tu pecado te alejó de Dios. Cuando tú pecaste, te alejaste de Dios. Tú traicionaste, tú defraudaste, tú agraviaste. Y la única manera en la que tú puedes restaurar esa relación con Dios es de la misma manera que Onésimo está dispuesto a restaurar su relación con Filemón, volviendo a él y reconciliándose con él. Tú puedes creer, como tal vez Onésimo pensó, si me voy de esta casa voy a ser libre. Algunos piensan que si se alejan de Dios van a ser libres. Pero decía alguien, no puede haber alguien libre si sigue arrastrando sus cadenas. No importa si ellas son de oro. No importa si las cadenas que yo llevo son de oro, sigo siendo un esclavo. No importa si yo me siento libre, si yo no he sido perdonado o no he perdonado, sigo siendo un esclavo. Si yo no perdono de todo corazón,
Si yo no recibo el perdón de Dios y no doy a otros el perdón de Dios, yo estoy encerrado en la prisión de la amargura, en la prisión del resentimiento, del odio, del rencor. No puedo tener paz en mi corazón. Yo necesito ser libre. Yo necesito perdonar y necesito ser perdonado por Dios. Yo necesito darle a los demás que me han ofendido a mí el mismo perdón que yo recibí, que es lo que nos enseña Colosenses 3:13. Porque, hermanos, el perdón, alguien lo describía metafóricamente de la siguiente manera: es el puente por el que todos los días nosotros cruzamos para acercarnos a Dios. Si yo dejo de perdonar, yo estoy cortando las cuerdas del puente que me acerca a Dios. ¿Acaso no nos lo dijo Mateo 6:12? Perdóname como yo perdono a los que me ofenden. Si yo no estoy perdonando a aquel que me ha ofendido, yo estoy caminando y estoy cortando las cuerdas que luego no van a permitirme que yo me acerque a Dios. Perdonar cuesta, hermanos. Tal vez usted ahí sentado está pensando en aquello que le han hecho, el dolor que usted ha sentido, las traiciones, los agravios, las ofensas, las lágrimas que ha derramado, las noches en vela, el sufrimiento que ha sentido en su corazón, que tal vez en algún momento le llevaron a pensar que no tenía sentido su vida, que se llegó a sentir tan miserable que tal vez llegó a pensar que lo mejor era nunca haber nacido. Pero Dios nos enseña que nosotros debemos perdonar a los que nos han ofendido de la misma manera que Él nos perdonó a nosotros. ¿Es difícil? Es difícil. ¿Es posible? Es posible. No es imposible, hermanos, porque jamás Dios nos va a pedir a nosotros algo que Él no haya hecho antes. Por eso es que cuando Dios nos dice a nosotros, perdona, Él dice, yo ya te enseñé cómo. Te enseñé pagando el precio por tus pecados, enviando a mi Hijo a morir en una cruz para que tu ofensa, tu deuda con la justicia divina fuera remitida, fuera perdonada. Eso es lo que nos va a enseñar cómo hacerlo y cómo tratar a aquel que nos ha ofendido, para nosotros darnos cuenta si realmente hemos perdonado de corazón. Pero eso lo vamos a ver el próximo domingo, si Dios lo permite. Dios les bendiga, hermanos. Quedamos con nuestro hermano Jonathan para la oración final.